Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema chico y uno extenso. El tema pequeño de hoy es las derivadas de orden superior. Un tema bien corto. Derivadas de orden superior. ¿Y en qué consiste la derivada de orden superior? Si vengo yo y tengo una función, y esa función, por decir, tengo yo 3x a la 6 más 2x a la 5 más x a la 4 más 2x a la 3 más x al cuadrado más x menos 5. Aquí tengo tengo una función y me dice derivada de orden superior, pero ¿en qué consiste la derivada de orden superior? Recuerde que nosotros ya tenemos conocimiento de f', ¿verdad? F' es la primera derivada, y la primera derivada de esta función, que es de grado 6, sería 18x a la 5 más 10x a la 4 más 4x a la 3 más 6x al cuadrado más 2x más 1. De ese tenemos conocimiento. Pero, ¿por qué es de orden superior? También tiene la segunda derivada. 18 por 5, ¿cuánto es, compañero? 18 por 5. ¿Cuánto? 90. 11x a la 4, 44 cubo, más 12x al cuadrado, más 12x más 2. También esta tiene la tercera derivada. ¿Cuánto es 90 por 4, compañero? 3. Y 360. 160. ¿Cuánto? 360. Sí, x al cubo, 120x al cuadrado, más 24x, más 12. Esa es la tercera derivada. Tengo la cuarta derivada. ¿Cuánto es 360 por 3? 1080. 1000. 1000. 80. 1080. 1080. 1080 x al cuadrado más 240x más 24. Esa es la cuarta derivada de esta función. Está la quinta derivada. ¿Cuánto es 1080 por 2? 2160. Esta es la quinta derivada. También tiene sexta derivada. Miren, 2160. Y también tiene la séptima derivada. Igual a 0. Y en eso consiste la derivada de orden superior. Nosotros, compañeros, vamos a trabajar con la primera derivada y la segunda derivada. Con estas dos vamos a trabajar. Luego se llaman derivadas de orden superior. Vamos a trabajar con la primera derivada para ver si una función, esta primera derivada me va a servir para ver si una función crece y decrece. Y para la segunda derivada voy a mirar, me va a servir para ver si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Hay un tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es hasta el título es bien amplio. Dice la aplicación de la derivación de una función si crece, decrece,
cóncava hacia arriba y abajo, así como los puntos máximos y mínimos, puntos de inflexión y aplicaciones de una función un tema extenso. Si usted va a mirar ahí en la planificación que yo les di, está, ¿cómo se llama? Por partes. El primero máximo y mínimo, cuando una función crece y crece. No, yo lo quise fusionar, ¿verdad? Entonces dice, la aplicación de la derivación de una función, si crece, decrece, la concavidad de hacia arriba o hacia abajo, así como los puntos máximos y mínimos y sus puntos de inflexión y aplicaciones de una función. Si usted va a mirar, el tema es intenso. Su título. Y antes de eso, yo les voy a preguntar algo. ¿Qué tipo de función es esa que está ahí, compañero? ¿Qué tipo de función? Cóncava hacia arriba. Sí, es una función cuadrática cóncava hacia arriba, aquí al cuadrado. Y tiene un mínimo, ¿ves? Tiene un punto mínimo. Luego, ¿qué tipo de función es esta? Cuadrática con cóncava. Cóncava hacia abajo y tiene un máximo. ¿Ves? Y tiene un máximo. Pero ¿qué tipo de función es esta? Una función cúbica. Cúbica. Cúbica, ¿por qué es cúbica? Relación. Porque tiene un punto de inflexión. Mire, aquí cóncava hacia arriba y aquí cóncava hacia abajo. Entonces este se llama punto de inflexión. Este es un punto mínimo. Y este es un punto máximo. Que ustedes lo tienen en el libro, pero si este es un resumen lo que les estoy dando yo a ustedes, ya para comprender lo que vamos a desarrollar. Teniendo eso, vengo y hago uso de esta gráfica. Aquí que tengo un punto ¿qué? Un punto máximo. Aquí que tengo un punto ¿qué? ¿Qué tengo aquí? Un punto ¿qué? Mínimo. Mínimo. Aquí máximo. Acá un punto Mínimo. mínimo. Acá un punto máximo. ¿Verdad? Y entonces, si yo identifiqué cuál es un punto máximo, un punto mínimo, para llegar a este punto máximo, aquí la función crece. Acá la función decrece. Acá la función va creciendo. Para encontrar este punto mínimo, aquí decrece, aquí crece y aquí decrece. Teniendo ese conocimiento, ¿ya? Mire, para llegar a este punto máximo, la función va creciendo, pero para llegar a este punto mínimo, la función decrece. Para llegar a este punto máximo, la función crece. Para llegar a este punto mínimo, decrece. Para llegar a este punto máximo, crece y luego vuelve a decrecer. Teniendo esa generalidad, compañero, tiene lo siguiente. Escriban ahí. Dada la función
dada la función x al cubo más 3x cuadrado menos 4. Se pide, inciso A, determine los números o puntos críticos, determine los números o puntos críticos y posibles puntos de inflexión de f. F de función, va, de f. Repito, número 1. Determine los números o puntos críticos y posibles puntos de inflexión de f. Inciso 2 o B. Encuentra los intervalos donde f crece y decrece, coma, así como los puntos máximos y mínimos de la gráfica de f. Así como los puntos máximos y mínimos de la gráfica de f. Inciso número 3 o C. Encuentra los intervalos donde f es cóncava hacia abajo o hacia arriba. Es cóncava hacia abajo o hacia arriba. Así como los puntos de inflexión de la gráfica. Así como los puntos de inflexión de la gráfica. Inciso número 4 o D. Haga un bosquejo de la gráfica. Haga un bosquejo de la gráfica. ¿Qué me pide el inciso 1, compañero? Los números o puntos críticos. Mire, para cuando me pidan los números o puntos críticos, yo voy a utilizar el criterio de la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada de x al cubo más 3x a la 4 menos 4? 3x al cuadrado más 12x al cubo. La derivada de menos 4, 0. ¿Cuál sería el factor común ahí, compañero? El 3x. 3x. Entonces vengo yo, quedaría x aquí, más 3x más 2x. Sería 4. Fíjense bien, ¿cuál sería el factor común? 3x. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. 3x cuadrado. El factor común. Entonces quedaría 1 más 4. 1 más 4x. ¿Qué sería? Entonces 3x lo al cuadrado lo igual a 0, punto y coma, y 1 más 4x lo igual a 0. Entonces quedaría 4x igual a menos 1. Entonces, x es igual a menos 1 cuarto. Aquí x al cuadrado igual a 0 entre 3. Entonces raíz cuadrada de 0, x igual a 0. Entonces tengo esos dos que tengo yo ahí, compañeros, ¿cómo se llaman? Puntos críticos. Puntos críticos. Sí. Bueno, yo creo que aquí es este es aquí al cuadrado. Copié mal el problema. No. Aquí
al cuadrado. Entonces, la derivada de esto sería 3x a la 4 más 6x. Pregunta, ¿cuál es el factor común ahí, compañero? 3x. 3x, ¿va? 3x. Entonces aquí quedaría x 3x cuadrado no sería. sí, 3x cuadrado. Entonces sería x más 2. Entonces quedaría 3x igual a 0, punto y coma, y x más 2 igual a 0. Entonces aquí quedaría x igual a 0 entre 3, x igual a 0, y x igual a menos 2. Entonces, mire, compañero, esos dos que yo tengo ahí, 0 y menos 2, se llaman números o puntos críticos. Pero esos números y puntos todavía en la vida del Señor tienen pareja. Entonces quedaría menos 2 y 0. Para encontrar esas parejas, yo digo que f de x es igual a y. Voy a sustituir este menos 2 en la función original y ahí voy a tener el valor de y. Sustituyo en menos 2, ¿cuánto me da? Menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado, menos 4. ¿Cuánto da como resultado? Mira, menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado, menos 4. 0. 0, ¿va? Y sustituyendo 0 sería menos 4. Entonces, mire, compañero, yo lo voy a encerrar porque estas parejas, esta información, bueno, lo encierro, ¿ve? Esta información yo lo voy a utilizar hasta el inciso 4 o el D, ¿verdad? Todo lo encierro y me olvido de ello. Voy a trabajar con este, el x0 y x igual a menos 2 para hacer la tabla B, donde la función crece y decrece. Pero me pide los puntos de inflexión. Entonces voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada de 3x al cuadrado más 6x? 6x más 6. 6x lo igual a 0. X igual a menos 6 entre 6. X igual a menos 1. Y este menos 1, compañero, este menos 1 se llama punto de inflexión. En este caso, este problema solo tiene un punto de inflexión. Tiene dos puntos críticos y un punto de inflexión. Pero este punto de inflexión, como todo en la vida del Señor, tiene parejas. Menos 1, coma. Ese menos 1 lo sustituyo en la función original para tener la pareja. ¿Cuánto es el resultado de menos 1 ahí? Sería menos 1 al cubo, menos 1. Menos 1 al cuadrado sería 3. Sería menos 1 al cubo. Negativo 2. Negativo 2. Lo encierro y olvidémonos de esta información hasta resolver el inciso número 4 o el D. Mire, para los puntos críticos voy a utilizar para desarrollar lo que me pide el inciso B. Y los puntos de inflexión y el punto de inflexión lo voy a utilizar para desarrollar el inciso C. Y lo que esté encerrado, los pares ordenados, lo voy a utilizar para hacer el inciso D. Bueno. ¿Estamos bien? Diga el menos 2 de dónde salió. Diga. El menos 2 de dónde lo sacó. Sustituí menos 1 en la función original. Sustituí a menos 1 en la función original. Sustituí a menos 1 en la función original. Me imagino que hay como 40 calculadoras trabajando. Este menos 1 lo sustituyo en la función original para que me dé menos 2. Recapitulando. ¿Dónde se hizo 1? Esta me va a dar la función. Esta es una función de grado 3. ¿Verdad? Para encontrar los puntos críticos, yo voy a sacar la primera derivada. Saco la primera derivada y le saco factor común. En este caso, factor común. Te saco el factor común, que es 3x. Entonces,
Una vez teniendo eso, lo igualo a 0 y me da x igual a 0 y x igual a menos 2, son los puntos críticos, que son menos 2 y 0. Pero menos 2 y 0 tienen parejas. El 0 y el menos 4, que es y, ¿de dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar sustituyendo la función original. Menos 2 en la función original y 0 en la función original. De ahí sale 0 y menos 4. Los encierro, estos, porque esa información yo la voy a utilizar hasta el inciso D, cuando esté graficando. Las parejas o pares ordenados, ahorita no lo puedo ocupar. Repito, los puntos críticos, que dicen X, lo puedo utilizar para elaborar la tabla que dice ahí, para ver si una función crece y decrece, los intervalos. Y el inciso C, voy a utilizar los puntos de inflexión. Ahí vamos. ¿Qué me pide en el inciso 2? Los intervalos. Entonces sería número 2, intervalo. El concepto de la primera derivada para ver si una función crece y decrece. Y la conclusión. ¿Cómo voy a armar los intervalos? Los intervalos voy a armar de un intervalo abierto. La recta numérica comienza de menos infinito. ¿A dónde llego primero? ¿A menos 2 o a 0? ¿A dónde llego primero? ¿A menos 2 o a 0? Vengo de menos infinito. Menos 2. A menos 2. Menos 2. Luego de menos 2 a 0. Y luego de 0 a más infinito. Si ustedes se fijan, comienzo de menos infinito y termino en más infinito. Por la recta numérica. Entonces ya tengo armados los intervalos. ¿Cómo los armo? Con los puntos críticos, con los puntos. Estas parejas no, con los puntos. En X nada más, solo en X. De menos infinito a menos 2 y de menos 2 a 0 y de 0 a más infinito. Entonces, hago uso de la recta numérica, compañeros. No me dé pena. 0, 1, 2, menos 1 y menos 2. 3, de aquí, menos 3. Y entonces vengo yo y vengo de menos infinito. Vengo de menos infinito. Entre menos infinito y menos 2, ¿quién está? Menos 3. Menos 3. Entre menos 2 y 0, ¿quién está? Entre menos 2 y 0. Menos 1. Entre menos 2 y 0, menos 1. Entre 0 y más infinito, ¿quién está inmediatamente? 1. 1. Miren, esos que están ahí en anaranjado se llaman valores de prueba, que están entre los intervalos. Entonces, esos valores yo lo voy a sustituir en la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada? De la función f de x igual a 3x al cuadrado más 6x. Ahí lo voy a sustituir. Entonces quedaría 3 por menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3. Esto es igual. Luego 3 por menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1. Igual. Y luego 3 por 1 al cuadrado más 6 por 1. ¿Cuánto me da el primero, compañero? Dice menos 3 al cuadrado. 9. Menos 3 al cuadrado, 9 por 3 más 6 por menos 3. ¿Cuánto da? 9. ¿Cuánto? 9. 9. Sí, 9. 9. A mí ese 9 no me interesa. A mí no me interesa el 9. A mí lo que me interesa es el signo.
Es positivo. Luego, menos 1. Negativo. Negativo. Y el 9, positivo. ¿Qué es lo que me interesa? No me interesa el resultado, a mí lo que me interesa es el signo. Entonces, teniendo eso, saco la conclusión, concluyo que aquí la función crece, aquí decrece, y aquí vuelve a crecer. ¿Qué me está diciendo? Que el intervalo de menos infinito a menos 2 la función crece, que de menos 2 a 0 decrece, y de 0 a más infinito crece. Bueno, esa es la tabla del inciso B o 2. Ahora el 3. En el 3 me piden el intervalo cuando la función es cóncava hacia arriba y hacia abajo. Te voy a utilizar el concepto de la segunda derivada y la conclusión. ¿De dónde voy a armar el intervalo? Desde menos infinito solo tiene aquí menos 1, que es el punto de inflexión, ¿va? Menos 1, de menos infinito a menos 1, y de menos 1 a más infinito. Entonces, hago uso de la recta numérica para encontrar los valores de prueba. Entre menos infinito y menos 1, ¿quién está? Menos 2. ¿Cuánto? Menos Menos 2. Entre menos 1 y más infinito, ¿quién está? 0. 0. Bueno, esos que están en color anaranjado se llaman valores de prueba. O se llaman valores de prueba. Ese menos 2 lo voy a sustituir en la segunda derivada. La segunda derivada de esto es, segunda derivada es 6x más 6. Es la segunda derivada. Lo sustituyo. ¿Cuánto me da el primero? Menos 6 por menos 2 más 6. Negativo. Negativo 6. Es negativo 6. Negativo 6. Y el segundo, 0. Positivo. Me da 6. Entonces vengo aquí, me da negativo. Y aquí positivo. Esto no me interesa. Y entonces la conclusión, concluyo que aquí es cóncava hacia arriba. Perdón, hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Y aquí va a ser cóncava hacia arriba. ¿Bien? Pues yo ya tengo que menos infinito a menos 1 va a ser cóncava hacia arriba, hacia abajo. Y de menos 1 a más infinito va a ser cóncava hacia arriba. Entonces yo ya tengo las conclusiones. Entonces, vamos a ver, más, menos, y más. Aquí, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Y ahora miren, compañeros, cuando hagamos el inciso D, vamos a empezar a dibujar con la última tabla que hicimos, con la concavidad hacia arriba y hacia abajo. Y luego vamos a revisar el problema, si está bueno, con la primera tabla. Ahí vamos a revisar si el problema está bueno. Pero aquí es una cadena. Si usted tiene un detallito malo, se fue todo el problema. Entonces, aquí lo vamos a comprobar y lo tenemos bueno. Yo hago uso del plano cartesiano. Ahí está. Ahora sí voy a hacer uso de los pares ordenados de las parejas. Dice, menos 2,0. Está.
Luego 0, menos 4. Y luego menos 1, 2. O menos 2, perdón. Coma menos 2. Ahí está. Y dice el problema. Cóncava hacia abajo. Mire, cóncava hacia abajo. Y luego cóncava hacia arriba. Ahora vamos a revisar la gráfica, está bueno. Dice, en la primera tabla, mire, crece, luego decrece y luego vuelve a crecer. Entonces está bien el problema. Entonces, llego a la conclusión que este es un punto máximo, menos 2,0. Este es un punto de inflexión. Estoy contestando lo que me preguntan en cada inciso. El punto de inflexión es menos 1, menos 2. Y un punto mínimo es 0, menos 4. Y ahí está contestado todo lo que me preguntaron, ¿verdad? 0, menos 4. Recapitulando, me van a dar la función, me piden los puntos críticos y el punto de inflexión. Para sacar los puntos críticos hago uso del criterio de la primera derivada. Encuentro los puntos críticos, me van a dar, en este caso este problema tiene 2 puntos críticos. Yo quiero obtener las parejas, los pares ordenados. Entonces me falta el eje de la Y. Entonces para hallar en el eje de la Y los estudio en la función original. De ahí tengo las parejas. De ahí donde sale menos 2, 0 y 0 menos 4. Luego me piden los puntos de inflexión. Saco la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada. Saco la segunda derivada y me da como resultado x igual a menos 1. Pero ese menos 1 tiene pareja. Para encontrar la pareja lo sustituyo en la función original y ahí es donde nace el menos 2. Y ahí tengo la pareja menos 1 y menos 2. Esas parejas no las voy a utilizar durante todo el transcurso del problema, sino que hasta el final. Luego, los puntos críticos, que son menos 2 y 0, los voy a utilizar para elaborar la tabla de los intervalos, a donde una función crece y decrece. De ahí tengo los intervalos. Una vez teniendo los intervalos, miro si es, luego es positivo o negativo, y si es positivo crece, si es negativo decrece, y si es positivo crece. Una vez teniendo eso, voy al inciso 6, utilizo el punto de inflexión para elaborar ya la tabla de los intervalos para ver si la función es cóncava hacia arriba y hacia abajo. Entonces, hago el uso del punto de inflexión de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a más infinito. Entonces, una vez teniendo eso, utilizo los valores de prueba, hago uso de la recta numérica y miro qué números están entre el intervalo y luego los sustituyo en el criterio de la segunda derivada. Entonces, una vez teniendo eso, me va a dar que es negativo y después positivo. Negativo es cóncava hacia abajo y positivo cóncava hacia arriba. Para dibujar esta gráfica, yo voy a hacer uso de la última tabla que yo realicé. La última tabla es la cóncava hacia arriba y hacia abajo. Entonces, lo dibujo, hago uso de los pares ordenados, los puntos, aquí están los pares ordenados, y para unir esos puntos, utilizo la tabla de cóncava hacia arriba y hacia abajo. Los uno, y después reviso esta gráfica de acuerdo a la tabla número donde crece y decrece. Si usted se fija, crece, decrece y vuelve a crecer. Ese es en conclusión ese problema. Lick, los intervalos solo son con por ejemplo, con las X, va por decir. Solo con las X, no me vayan a agarrar las Y. Solo las X, miren. Solo estas, ¿ves? Estos pares ordenados es al final. Cuidadito, me vayan a agarrar los pares ordenados para hacer los intervalos. Solo con las X. Para hacer la primera tabla utilicé X igual a menos 2 y X igual a 0. Para hacer la primera tabla, cuando crece y decrece. Y para hacer la segunda tabla, solo agarré menos 1. Y para graficar ahí sí, utilizo las parejas, los pares ordenados, donde está X y Y. X y Y. Para tener estos puntos. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, compañeros, eso es todo. Mañana continuamos con haciendo más ejercicios. Yo los invito a que miren el programa desarrollado de las 7 y de las 10, que son totalmente diferentes, ¿verdad? Y mañana seguimos haciendo más ejercicios. Vayan, buen día. Gracias, Lidia. Gracias, licenciado. Buen día. Ok, Hasta cuídense.